Elemental. Sinopsis. El rey helado desentierra un elemento enterrado debajo del reino helado. Primeras impresiones. Al empezar el capítulo, se nos muestra que el dulce reino estaba pasando por una crisis de perchas de alambre. Por lo cual la dulce princesa llama a Finn y a Jake para que investigaran el porqué. Finn y Jake van a la tintorería para investigar, ahí se encuentran al rey helado, tratando de abrir la tienda. Ellos lo atrapan, pero él les menciona que se trata de otra cosa, por lo que los lleva a su hogar. Ya una vez ahí, él les explica que soltó sus llaves en ese hoyo profundo, y que necesitaba las perchas para encontrarlas. Finn le pregunta que desde cuándo esa ruta, y él dice que desde antes de siempre. Cuando pierde las perchas, el rey helado cava un hoyo para ir al fondo de ese hoyo. En eso llegan a una habitación, con una esfera de hielo, el rey trata de abrirla con sus poderes, pero no tiene la suficiente magia para lograrlo. Pero en eso la esfera se abre sola, abriendo paso a una inesperada aparición de un personaje. Adentro de la esfera se encontraba una chica, ella le pregunta a Finn qué año es, y Finn dice que nadie mantiene el tiempo así. Ella dice que funcionó, que está en el futuro. Luego ella cuenta que es Patience, el elemental de hielo. Luego ellos se presentan, luego Patience le dice al rey que si quiere ser su interno, pero él no quiere, entonces dice que sí su novio, y el rey acepta. Ella le pregunta que si sabe dónde se encuentran los elementos slime, fuego, y caramelo, entonces el rey dice que sí se refiere a las princesas. Entonces Patience le pide que las atrape, y que las traiga aquí. Como Finn y Jake se niegan, Patience los congela para que no estorben. Entonces el rey helado se abre paso, para atrapar a la princesa, slime, de fuego, y la dulce princesa. Luego las lleva al reino helado, Patience los felicita. Como el rey helado no puede descongelarlas, Patience lo hace. En eso, Patience habla con las chicas, diciendo que quiere reunir a la banda de nuevo, las princesas no saben de qué habla, en eso les explica una historia. Ella les explica que desde el inicio del planeta, siempre hubo encarnaciones de los 4 elementos. Fuego, hielo, caramelo y slime. También les cuenta que ellos murieron, volvieron a vivir. Por lo cual decía que los 4 elementos se juntaban a platicar, y que en ese entonces era la era de no mágicos. Después de un tiempo, empezaron a ver visiones. Visiones del futuro, ella les cuenta que el mundo pasaría por una transición, un cataclismo épico del que no sobrevivirían. Por lo cual Patience tuvo una idea y se las dijo a los demás, diciendo que se congelaran, para no morir. Pero las otras versiones no estaban de acuerdo, por lo que ella fue sola y se congeló. En eso termina su historia, y dice que ya volvieron esos 3 elementos restantes. En eso Patience provoca poderes en la princesa Slime y la dulce princesa. Pero cuando Patience quiere tomar una foto, se tropieza en su barco, y libera a la princesa Flama. Por consecuencia, la princesa Flama libera a los demás. Patience dice que está cansada de esconderse, y que todos la descubrirán, en eso Jake y los demás se van. Para terminar el capítulo, el rey helado encuentra sus llaves. Bueno chicos, antes de decir curiosidades del capítulo, me gustaría decirles que este capítulo ha sido uno de los más reveladores acerca lo de Lich y cómo era la vida antes de la guerra de los champiñones. Se nos muestra una ciudad y cómo eran las personas antes. Realmente este capítulo da vida a la historia de nuevo. Ahora pasemos a la parte más chida del vídeo, hora de curiosidades. En la habitación de Starchy, se puede ver un cuadro de una tumba, y un cuadro de la muerte, tal vez se refieran a que el primer Starchy murió, y es como una expresión de los animadores. Se ve que la dulce princesa sigue espiando a sus habitantes por cámaras. Finn se ve con una espada, que hace mucho no se nos mostraban. Cuando Finn le pregunta que desde cuándo está la grieta, el rey helado le contesta que desde antes que siempre. Me pongo a pensar cómo puede saber eso el rey helado, o tal vez solo lo dijo para verse interesante. Mientras se ve el hoyo que hizo el rey helado, se puede ver a una morsa y unos esqueletos de peces congelados, más abajo se ve un diamante gigante. También se muestran extrañas criaturas y esqueletos de seres humanos, y un camión de escuela. Es la primera aparición de Patience en la serie. Se ve que Patience tiene más magia que el rey helado. Se nos muestra que con los perchas de metal, Patience hizo 3 monitos, obviamente son los 3 elementos restantes. El lugar donde el rey helado atrapa a la princesa Slime es el mismo que el de la historia de Patience. Se nos muestra que la princesa sigue con pan de canela. Se nos revela que Patience tiene 28 años de edad.
La historia que nos cuenta Patience es sumamente increíble. Porque se nos muestra el inicio de la vida en la Tierra, los elementos prehistóricos. Cuando menciona los 4 elementos, son los mismos que en el capítulo Evergreen. Cuando dicen que los elementos vivieron y murieron, cuando dice murieron sale la escena del mago Evergreen, dándonos a muestra que Evergreen murió. Cuando dice que vivieron de nuevo, se muestra a humanos en una compañía, se ve en una época como de la actualidad, por el teléfono inteligente que sale con el elemento caramelo. Se nos muestra una parte de una ciudad. Se nos muestra a los demás elementos. Cuando los elementos ven visiones, sale la cara del Lich. Cuando Patience decide congelarse, se nos muestra la escena, cuando una explosión sale, y es el hongo del Lich, ahí justamente, se nos muestra la creación de la criatura más malvada de todas, el Lich. Patience nos revela que todos los elementos tienen poderes, la princesa Slime tiene poder de sacar Slime, y la dulce princesa, caramelos. Cuando todos se liberan, a Patience los amenaza diciendo que todos algún día la conocerán. Bueno chicos, sin duda, este capítulo fue grandioso, muy revelador. Me gustaría ponerle una calificación, y sería de un Chan 9.5. Buena la razón de no el 10 es porque me hubiera gustado saber más sobre la vida de antes, y cómo fue la creación del Lich, ya que ellos sí sabían, pero bueno se nos muestran, en siguientes capítulos ténganlo por seguro. Esto ha sido todo por hoy, espero y les haya gustado, si así fue, dejen su like, y compártenselo a sus amigos. Un saludo y hasta luego.